El campeón mundial, Emmanuel Asker, en uno de sus viajes por Alemania, decide hacer una corta parada en un bar. Ve que hay un grupo de jugadores que están jugando ajedrez y decide acercarse a jugar algunas partidas. Luego de vencer en varias ocasiones y sin ninguna dificultad al jugador más fuerte de la zona, este lo interrumpe y con admiración le dice: wow, debe ser un ajedrecista muy fuerte. Imagínate que a mí me dicen el Asker del pueblo. Bueno, Emmanuel Asker fue un jugador de origen alemán que nació en Berlichen en el año 1868. Aparte de alemán, también fue matemático y tuvo muchas cosas interesantes durante su vida, ¿no? Cuenta que de joven él era muy pobre, ¿no? Tan pobre que incluso en un momento ni siquiera podía salir porque compartía la casa con su hermano y solo tenían un par de pantalones. Entonces se tenían que turnar para ver quién era el que iba a salir ese día. Lasker fue uno de los primeros jugadores en introducir lo que sería la psicología en ajedrez. Darse cuenta que una jugada puede ser mala contra un jugador o muy fuerte contra otro. Si quieres aprender más de psicología en ajedrez, te invito a ver hasta el final del video. Estoy seguro que habrás aprendido un montón y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y compartir si te ha gustado el contenido. Bueno, vamos a analizar una partida contra uno de los jugadores más fuertes de la época. En este caso, en Manuel Asker, ¿no? Tenía las piezas negras contra el jugador Frank Marshall. Marshall era conocido por ser un jugador muy dinámico, muy agresivo, que siempre le gustaba esa actividad de sus piezas. Entonces, bueno, sin más, vamos a ver aquí la partida. Marshall arranca con E4 y Lasker juega con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6 y D4. Ya podemos ver un estilo agresivo, ¿no?, del jugador metiéndose en lo que hoy en día se considera una de las variantes secundarias del blanco. Cabe destacar que lo que vamos a aprender hoy de psicología no tiene que ver con trucos sucios como estar molestando a su compañero o estar haciendo mucho ruido, ¿no?, moviendo una pieza, darle patadas, no, nada de eso. Eso se lo pueden dejar a las personas que perfectamente hacen esos trucos sucios, ¿no?, para ganar. Hoy vamos a ver cosas muy interesantes, ¿no?, que tienen que ver cómo jugar con la mente de nuestros rivales, cómo hacerle poner en situaciones críticas y que haya más posibilidades que se equivoque. Les voy a traer algunos ejemplos muy interesantes. Después de D4, no, por D4, el blanco decide enrocarse. Fíjense que no recupera rápidamente su peón. Y aquí Lasker decide continuar con alfil E7, ¿no? Una jugada de desarrollo bastante habitual. Sin embargo, es un poco más precisa la jugada 6. ¿Por qué? Porque al negro no le interesa mantener ese peón de más, ya que no lo va a poder hacer con facilidad, sino más bien desarrollar sus piezas rápidamente. Por ejemplo, alfil por C6 sería una jugada floja por D por C6, caballo por D4 y alfil C5, donde a pesar de ser negra podemos ver que ya tenemos dos piezas desarrolladas y a pesar de ello y contamos también con la pareja de alfiles, lo cual en posiciones abiertas son dos piezas muy letales. Entonces, bueno, A6 hubiese sido una alternativa interesante también. Continúa con alfil E7, E5, caballo E4 y caballo por D4, ¿no? El blanco ya opta por recuperar el peón. El negro decide enrocarse, ¿no? Comer en E5 es muy peligroso porque no se han desarrollado las negras y tienen varias piezas indefensas. Tras una jugada, por ejemplo, como torre 1, ya sería bastante complicado, ¿no?, poder defender esos caballos. Entonces enroque una opción más segura, caballo F5. El problema de esta jugada, ¿no?, es que se está retrasando un poco en el desarrollo, pero a cambio le está quitando ese alfil de E7, ¿no?, al negro, que también es una pieza bastante útil, ¿no? Lasker continúa con su desarrollo con D5. Vemos que está atacando ahora el caballo de F5. Alfil por C6, B por C6 y caballo por E7, ¿no? Decide quitarle ese alfil de casillas negras, dama por E7. Ahora, podemos ver la siguiente posición que se generó. Tengamos en cuenta que Marshall es un jugador que le gusta mucho el ataque y esas posiciones agresivas. Y hasta ahora no ha conseguido ello, ¿no? Eso, ¿no? Tiene las piezas todavía, el caballo y el alfil en primera sin poder desarrollarse. Torre 1. Ahora podemos ver un cálculo muy preciso de Lasker también y el tipo de posición que entró. ¿Por qué? Porque
Una jugada natural, ¿no? Como torre 8, por ejemplo, o alfil F5, era suficiente para conseguir una posición estable, ¿no? En la que incluso las negras pueden estar un poquito mejor, ¿no? Sin embargo, como Lasker sabía que su oponente buscaba esas posiciones dinámicas, él decide meterse en un sacrificio de pieza muy interesante que le permite tener la iniciativa. Entonces continuó con Dama H4, que quizás no es la mejor, pero puede que contra Marshall sí que haya sido la mejor jugada. Alfil E3 para defender el peón de F2 y ahora F6, ¿no? Marshall aquí se ven problemas porque las negras ya empiezan a activarse. Si por ejemplo E por F6, ¿no? Vendría la dama a presionar allí en F2 junto con el caballo, con una posición bastante activa, pero ahí moví sin querer. Vemos que la torre casi nunca puede defender en F1 de forma efectiva porque le vendría un alfil A6, ¿no? Con mucha fuerza. Entonces ahora decide hacer F3, ¿no? Para expulsar el caballo, pero Lasker, como tenía previsto, no expulsa el caballo, juega F por E5, F por E4 y D4. Entonces, ¿qué sucede? Aunque las blancas tienen pieza de más, se tienen que estar defendiendo básicamente. Ahora, si quitan el alfil, ¿no? Una jugada como alfil D2, las negras ya estarían ganando con alfil G4, dama C1 y torre F2 muy fuerte con amenazas imparables. Estamos amenazando alfil H3, alfil F3. Por ejemplo, si torre F1 para intentar defender, se iría torre por G2, rey por G2, alfil H3 jaque seguido de jaque mate. Por ejemplo, rey G1, dama G4 jaque muy fuerte, ¿no? Rey F2, dama G2 jaque, rey E1 y dama por F1 con mate. O bien rey H1 y dama por E4 también ganando, ¿no? O puedo hacer aquí directo rey H1 y dama por E4, ¿no? Con jaque mate. Entonces, bueno, sin ninguna posibilidad después de alfil D2. Alfil F2 no es posible, ¿no? Porque tenemos nuestra torre y nuestra dama controlando. Entonces, una mejor opción, ¿no? Que hubiese tenido, porque aquí son G3 que se trata de una imprecisión, hubiese sido devolver la pieza con bien dama D2 o bien con dama E2. Y tras D por E4, dama por E4, ¿no? Con una posición equivalente. Pero en cualquier caso son las negras las que están presionando. Y Lasker sabía que eso le iba a incomodar mucho a su rival. Entonces por eso decide entrar en la siguiente línea. Bueno, vemos que Marshall, ¿no? Dentro de la presión que le estaban ejerciendo, termina cometiendo un error, que fue G3. Ahora tenemos dama F6, buena jugada. Le estamos tocando el alfil y si lo mueve le estamos amenazando la entrada en F2. Por lo tanto juega alfil por D4, E por D4 y torre F1. Y ahora entramos en un final, ¿no? Que es famoso en muchos libros de finales. Así que los invito también a pausar el video y pensar cómo sería su continuación con las negras. ¿Cuál sería el plan a seguir? Porque si el caballo blanco llega a activarse, pueden quedar las blancas en posición ganadora. Bueno, continuamos aquí. El negro jugó torre B8, admiración. Una jugada que está presionando el peón de B2 y no deja que se puedan acomodar las blancas. B3 y bueno, la jugada más fuerte ahora sería torre B5 para no dejar que las negras se equivocaran. Aquí las blancas cometieron una imprecisión, hicieron C4, que esto no hace más que crear un peón pasado y protegido de las negras. Además que coloca más peones en blanco, ¿no? Lo cual es bueno para nuestro alfil de C8. Por ejemplo, una posible alternativa podría ser caballo D2, pero tras torre C5, torre C1 para defender, ¿no? Caballo C4, alfil E6, también con ventaja negra. Entonces torre C1, torre C3 y las blancas apenas se pueden mover. Tienen una posición allí bastante difícil en la cual pues van a tener que sufrir un rato. Además que el negro ya está amenazando la jugada de 3 ganando. Bueno, entonces aquí continuó con C4. Ahora torre H5, ¿no? Pasamos la torre al flanco de rey a presionar también. Rey G1 y sencillamente C5 para mantener ya fuerte nuestro peón pasado en D4. Caballo D2, rey F7. Activamos una pieza muy importante en los finales que es el rey. Torre F1 jaque, rey E7, A3, torre H6, ¿no? Podemos ver que las blancas cometen una pequeña imprecisión y ahora vamos a pasar la torre al ataque tanto por B6 como por A6. Aquí continuó con H4.
Lo que quiere hacer con esto Marshall es poder quitar su rey, ¿no? Activarlo un poco. Torre A6, torre A1, alfil G4 también, para tener bien controlado ese caballo de 2 que no se pueda mover. Rey F2, rey E6, y ahora una vez consigamos llevar el rey E5, probablemente ya tengamos una posición ganadora. A4, rey E5, rey G2, torre F6, nuevamente controlando el caballo, torre E1 y D3, ¿no? Creamos una entrada para nuestro rey y ya no puede evitar la entrada por D4, ¿no? Y luego por E3 o por C3 atacando los peones también. Entonces, bueno, aquí la partida continúa algunas jugadas, pero sin ninguna posibilidad para el blanco, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que intentó caballo B1, pero termina perdiendo material y luego se empieza a quedar sin movidas, no solamente puede mover el caballo y le empiezan a caer los peones allí poco a poco y ya pues le termina dando un jaque mate bastante bonito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos aprender de la partida? Que es importante que conozcamos a nuestro oponente. Claro, esto es válido para principalmente partidas clásicas, ¿no? Igual les voy a enseñar una técnica en partidas rápidas o blitz cuando ustedes no conocen a su oponente. Bueno, en este caso, si ustedes saben qué estilo de juego tiene su oponente, pueden buscar aperturas en las cuales se vayan a sentir incómodos. Por ejemplo, si ven que su oponente es un jugador que siempre está buscando esas posiciones de ataque, esas posiciones dinámicas, meterse en posiciones un tanto más sencillas en las que su rival no tenga esa posibilidad de atacar. Bueno, vamos a pasar a un segundo ejemplo, quizás un tanto más corto, ¿no? En este caso, les voy a poner de ejemplo una partida que jugué en el reciente torneo Feria de las Flores. Esta es la octava ronda contra un maestro FIDE que se llama Pablo Alexander Ruiz Aguilar, que es un maestro muy conocido aquí en Colombia. Entonces, bueno, yo puedo ver que mi oponente principalmente le gusta jugar la can, se mete en sicilianas con E6, juega varias sicilianas, pero en todas siempre le gusta colocar el peón en E6 y en A6. Entonces, bueno, ¿qué suele hacer? E4, C5, caballo F3, C6, D4, C por D4, caballo por D4. Y aquí puede jugar bien con caballo C6 o bien con A6. Y ese es el tipo de posiciones que a mi rival le agrada. Entonces, claro, yo puedo entrar en esto que es lo principal, pero él ahí se va a sentir cómodo. Entonces, bueno, después de estar preparándole un poco, me doy cuenta que contra la jugada caballo C3, mi oponente juega caballo C6, ¿no? Entonces, bueno, ya se puede condicionar un poco, porque ya sí o sí tendrá el caballo en C6, ¿no? Y contra la jugada G3, que sería entre comillas la variante cerrada, mi rival le gusta jugar con G6. Y luego juega con E6, ¿no? Caballo G7 y una posición normal. Entonces, claro, yo descubro una continuación muy interesante que es jugar con caballo G2. Entonces, bueno, ¿por qué esta jugada, digamos, considero que le afectó bastante psicológicamente a mi oponente? Y fue la primera en meterlos en inconveniente, a tal punto que mi oponente estuvo 8 minutos aquí pensando a ver cómo iba a jugar. Por ejemplo, si juega G6, que parece una cerrada, ¿no? Que voy a jugar con G3, mi idea ahora es jugarle con D4 y ya estamos en una dragón acelerado. Y mi oponente nunca ha jugado dragón acelerado, entonces es una posición en la que no se siente, en la que, bueno, yo sentía que no se iba a sentir muy cómodo. A lo mejor sí tenía experiencia, ¿no? Pero al menos no que yo hubiese encontrado. Entonces, claro, si me juega con E6, ahora sí le voy a jugar con G3. Y si él intenta jugar con G6, le voy a abrir con D4. Y la jugada G3 es bastante útil. En cambio, él tiene el peón en E6 y en G6, lo cual crearía debilidad de casillas negras. Ya que si le intenta sacar el alfil por G7, mi caballo viene a B5 y puede venir a D6 con mucha ventaja. Y si él viene a E7, ¿no? Luego probablemente pueda meter un alfil en H6 y tenga debilidades en las casillas negras. Entonces, bueno, caballo G2 es una forma de condicionar a mi oponente. Entonces, claro, él se queda pensando un rato y termina jugando E5. Pero E5 es una posición que yo tengo muy bien preparada y él probablemente no la haya chequeado, básicamente. Entonces, claro, terminamos entrando en una variante en la cual yo tengo ventaja, estoy bien preparado y en cambio mi oponente ya se siente más preocupado y en una posición inferior. Entonces a veces la psicología también va muy ligada a la técnica, a cuál es la apertura que juega nuestro oponente, qué es lo que él hace, cómo lo hace, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno,
Le voy a mostrar a continuación otra partida que jugué, que era muy importante porque eh, digamos que yo tenía que ganar todas las partidas, ¿no? Para que pudiésemos tener una posibilidad de ganar en el equipo. Al final terminé ganando la partida, pero bueno, debo aceptar que fue una posición bastante complicada. Entonces, bueno, les voy a pasar la posición directamente, ¿no? La posición final, para no entrar en detalles en la apertura. Era una partida en la que yo estaba algo mejor, tenía ventaja de un peón, pero me terminó complicando y mi oponente termina creando un peón pasado en D2, ¿no? Y su torre en D6. Ahora, la sencilla alfil C2, ¿no? Es la amenaza de mi oponente, ya con ventaja decisiva. Ciertamente en esta posición no tengo nada que hacer. O sea, si el negro me hace alfil C2, yo debería abandonar. Entonces cuando él me hizo D2, yo empecé a pensar, ¿sí? Yo me di cuenta que estaba perdido. Entonces busqué la manera de cómo complicar. Eso sí, en el ajedrez, cuando ustedes estén jugando partidas, siempre tratan de tener una cara de póker, en el sentido que su oponente no sepa qué están pensando, incluso si se equivocan, con la misma cara todo el tiempo. Entonces yo le hago torre E2, él piensa un par de minutos y me juega torre D6, y yo con toda la seguridad del mundo, como si se tratase torre D6 de un error grave, le juego torre F7. Fíjense que yo no tuve que hacer ruidos innecesarios, no tuve que hacer gestos raros, no. Sencillamente me senté allí, hice caballo F7 con toda la seguridad del mundo y me quedé esperando a ver cuál era la jugada de mi oponente. A mi oponente se le pudo ver una clara preocupación. Y aunque tras alfil C2, ¿no? Por ejemplo, caballo por D8, alfil por D1, yo hubiese tenido que abandonar, mi oponente se preocupó porque no había visto esa jugada y además yo la había hecho con mucha seguridad. Entonces empezó a mirar a los lados y empezó a buscar a ver qué había pasado. Él termina haciendo torre por F7, que se trata de un error decisivo, y ahora yo le pude hacer alfil por D6 buena, alfil D4 jaque, rey H1, dama por D6 y dama por D2, en el cual tengo torre y dos peones por la pareja de alfiles, ¿no? Que considero que sigue siendo bueno para las negras, pero no es tan claro como en el caso anterior, que ya estaba perdiendo de forma corrida. Mi rival igual se termina equivocando, no por esa confianza de que tiene ventaja. Juega dama G6, le hago dama F4, me hace alfil G4 mala, y ya le doy un jaque intermedio, ¿no? en E8. Tras rey G7 le terminó cambiando, y tras torre B8 le cae un tercer peón, ¿no? Podemos ver que ya esta posición es mucho más difícil defender porque es torre y tres peones contra los dos alfiles, ¿no? Y más aún que luego le voy a hacer, le hice B4 para que quedara solo la torre contra los tres peones. Entonces, bueno, ¿qué podemos aprender hasta ahora en este caso de la psicología? Bueno, la psicología va ligada también a la parte técnica. No va a servir de nada que ustedes vayan a utilizar algunos trucos psicológicos si en la apertura se van a colgar una pieza. Es importante que se acostumbren a entrenar y sobre todo ser serios, no tener esa buena actitud a la hora de jugar partidas, ¿no? Que se acostumbren a que su oponente no sepa qué están pensando. En Blitz, por ejemplo, hay una técnica muy interesante a la hora de repetir posiciones, ¿no? Que se conoce como el tanteo en ajedrez, y los puede llevar a ganar tiempos o también a conseguir que su oponente termine cometiendo alguna imprecisión, ¿no? O sea, se trata de repetir un par de jugadas para ver qué es lo que va a hacer su oponente. Por ejemplo, en la española hay una posición: alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, ¿no? Hasta aquí todo normal. Torre 1, defendiendo el peón D4, B5, alfil B3, D6, C3, enroque, D4. Una opción aquí muy interesante sería la jugada torre 8, y muchas veces el negro la hace también para saber si su oponente quiere tabla o no quiere jugar. Entonces, claro, el blanco podría jugar aquí caballo G5 tras torre F8, caballo F3, pensaría que su oponente quiere repetir, pero a lo mejor el negro está buscando ganar, entonces lo va tanteando. Hay muchas posiciones que pueden surgir también en el medio juego o en el final, en la que se puede dar este tipo de temas, ¿no? Donde pueden quizás confundir un poco a su oponente, en el sentido que él crea que ustedes están buscando tabla, pero están buscando ganar.
y se terminan confiando, ¿no? Se meten en una posición de tablas y igual, ustedes le terminan ganando también. Entonces es importante que aprendan de ello. ¿Qué les recomiendo? Hacer muchos problemas de táctica, ser constante en el entrenamiento todos los días y por supuesto inscribirse a la academia de ajedrez Wonder Chess, ¿no? Que les va a venir súper bien. Entonces, bueno, sin más que decirles, me despido. Soy el maestro internacional Jorge Bobadilla y espero les haya gustado la psicología en ajedrez de hoy.